la libertad o el tiempo de contar cada una de sus palabras y cada una de sus letras. Y parece mentira que David, con tan solo 57 palabras y 219 letras, haya escrito uno de los salmos más conocidos y más bonitos de la Biblia, el famoso Salmo 23. Se han dicho muchas cosas acerca del Salmo 23, que si nosotros somos como ovejas, que Él es nuestro pastor, etcétera, etcétera. Pero vamos a hacer algo en esta tarde diferente, porque la riqueza de este idioma, la riqueza del hebreo, que estamos también estudiando aquí y en el Puerto de la Cruz, cositas de este idioma, nos da la posibilidad de sacarle mucho más el jugo, porque lo que he hecho es que he escogido una serie de palabras claves de este salmo y he visto cómo se traducen o en qué contexto se escriben en otros pasajes de la Biblia. Claro, esto me ha llevado horas. Si lo que yo les voy a compartir a ustedes, que yo no creo que lo pueda compartir todo, no sé hasta dónde vamos a llegar, pero estudiar los salmos o estudiar un capítulo de la Biblia casi palabra por palabra te lleva un montón de tiempo. Y cuando yo estaba estudiando en estos días este salmo, casi palabra por palabra, pues me alegré de ver todo lo que se puede sacar de él, pero por otro lado me puse un poco triste. Y les voy a decir por qué. Porque si yo me dedicara a ir por cada salmo, por cada capítulo, por cada pasaje de la Escritura, casi palabra por palabra estudiando lo que significa, la raíz verbal que tiene, en qué conjugación hebrea está, en dónde aparece en otros textos, con la edad que tengo en este momento, no me va a dar tiempo de poder estudiar toda la Biblia. Entonces, por un lado, me alegré de haber descubierto cosas muy bonitas del Salmo 23, pero por otra parte le dije, Señor, no me va a dar tiempo de poder estudiar toda tu palabra, ni siquiera todos los salmos, porque son 150 palabra por palabra. Imagínate los años que te puedes pegar ahí. Pero yo creo que en esta tarde, con ayuda del Señor, vamos a descubrir cosas muy interesantes. He observado algo que, por un lado, está bien y por otro lado me preocupa un poco. Y es que como hemos acostumbrado a la iglesia desde hace ya algún tiempo a poner todo lo que se lee en pantalla, pues esto lo que hace es que ya muchos de ustedes ya no vengan a la iglesia con la Biblia. Porque bueno, como al fin y al cabo esto es una maravilla, porque como la letra está tan grande y además la puedes ver y tal, está bien. Y lo vamos a seguir haciendo, porque yo creo que es muy bueno que, en fin, que tengamos ahí la lectura y podamos seguirla todo. Pero yo en esta tarde les voy a pedir un favor a los que han traído la Biblia, que no voy a preguntar cuántos la han traído, porque veo que tal vez pocos lo han hecho. Pero los que han traído la Biblia, la pueden abrir por favor por el Salmo 23, ¿vale? Sé que también hay algunos que se han acostumbrado a utilizar el móvil, porque tienen ahí también la Biblia. Bueno, mira, nos está llamando el rey David. Vamos a hablar de él en el Salmo 23. Salmo 23, por favor. El Salmo 23 dice, hay un título que los hombres le han puesto, ese título no está en el texto original, pero pone arriba Salmo de David. Y el versículo 1 arranca con el Señor es mi pastor. ¿Lo veis? ¿Sí o no? Bueno, en el texto que ustedes tienen ahí delante, ese Salmo de David sí forma parte del versículo 1, ¿vale? Entonces el Salmo empezaría diciendo Salmo de David y sigue el versículo 1, el Señor es mi pastor, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Ahora, yo he escogido algunas palabras que para mí son claves de este Salmo. Por ejemplo, la palabra pastor. Tengo aquí un puntero, espero que esto funcione. La palabra pastora es esta, ¿la veis ahí? Si de vez en cuando me pueden contestar, me ayudaría un poquito. Gracias, hermano, muy amable, María. ¿La veis?
¿La veis? Vale, ok, roí. Realmente la palabra pastor es la palabra roé. Pero cuando se habla de algo personal, de algo de uno, se añade esa letra pequeñita, que los que están estudiando hebreo saben que es la letra yod. Y entonces ya conviertes a ese Dios, a ese Señor, a ese pastor o lo que sea, en algo tuyo, en algo propio. Entonces dice, roí, el Señor es mi pastor. El nombre de Dios, que es el nombre que aparece anterior, este es el nombre propio de Dios, la letra yod, hei, bat hei, aparece tanto al principio del Salmo como al final. Me llama mucho la atención que el Salmo empieza con el nombre propio de Dios, ahí, y termina prácticamente con el nombre propio de Dios. Algo que me ha llamado la atención, y los que están estudiando hebreo saben de lo que voy a hablar, en hebreo existen dos letras M. Se llama men, la letra M en hebreo se llama men. Y hay dos tipos de M, una que es abierta y una que es totalmente cerrada. Y mira qué curioso, perdón, que el Salmo 23 aparece con la M, mitzmor, ahí pone Salmo, con la M abierta, la primera letra, y la última letra del Salmo 23 es esta. ¿La veis? ¿La veis? Gracias. Es la letra men, pero cerrada. ¿Será casualidad? ¿Tendrá alguna explicación? Por supuesto que todo tiene una explicación en la Biblia. No hay nada que sea casual. Empezamos y terminamos con Dios. Y todas las enseñanzas que vamos a recibir a través de este hermoso salmo, las tenemos que interiorizar, porque vamos a descubrir aspectos de la esencia de Dios en este salmo realmente increíbles. Es un salmo escrito por el rey David. Ustedes saben que la mayoría o muchos de los personajes importantes de la Biblia curiosamente fueron pastores. Abraham fue pastor, su hijo Isaac también lo fue, Jacob también lo fue, los hijos de Jacob, la mayoría de ellos también fueron pastores. Tenemos al rey David, que también fue pastor de ovejas antes del rey de Israel. Por lo tanto, eran personas que este mundo de la ganadería, sobre todo las cabras y las ovejas, lo conocían perfectamente. Sabían perfectamente cómo actúa, cómo es la mentalidad de una oveja y cómo es la mentalidad o las características de las cabras. Y aunque son animales aparentemente parecidos, la conducta, el comportamiento de una cabra y de una oveja no tiene absolutamente nada que ver. Les conté en cierta ocasión que se hizo en un tiempo unos experimentos que consistía en tener rebaños mixtos de cabras y de ovejas, y fue un auténtico desastre. Porque las cabras les gusta trepar, son generalmente rebeldes, son testarudas, trepan, se suben allá arriba y no son gregarias, no es como la oveja tontorrona que siempre está en manada, siempre está en grupo con las demás, sino que la cabra tiene ese espíritu independiente, ¿no? Hay un refrán por ahí que dice que la cabra tira al monte, ¿no? Sin embargo, la oveja es más gregaria, la oveja es más tontorrona, más dependiente del pastor. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que, bueno, cuando se mezclaban las ovejas con las cabras, las ovejas terminaban imitando a las cabras y trepaban y se subían a unas alturas tremendas y después no sabían bajar, se perdían y bueno, era un lío y le daban un trabajo a los pastores tremenda. Entonces lo que decidieron fue no mezclar ovejas con cabras, sino que cada uno vaya por su lado, ¿no? La cabra come lo que encuentre, cartón, plástico, hierba, madera, lo que agarre la cabra se lo come, ¿verdad? Sin embargo, la oveja es más selectiva, más delicada. Una oveja cae, por ejemplo, en el agua y si es tiempo de lana, que aún no la han esquilado, se muere porque se le empapa la lana con el agua y se le duplica o triplica el peso y se ahoga porque apenas sabe nadar. La cabra, digamos que no es tan dependiente aparentemente del pastor. El pastor tiene que estar más veces detrás de las cabras. Sin embargo, con la oveja es al revés. La oveja generalmente sigue al pastor y el pastor muchas veces tiene que seguir a la cabra, ¿no? Por eso yo pregunto,
¿A quién te pareces tú más? ¿A una cabra o a una oveja? En fin, tú verás, ¿no? No le preguntes a tu marido, a tu esposa, no sea que te lleves una sorpresa con la respuesta, ¿no? Pero lo que me llama la atención de esta palabra pastor tiene una raíz muy interesante y la estuve buscando en diferentes pasajes de la Escritura. Y hay un texto que está en el libro del Génesis, capítulo 16, versículo 14. No hace falta porque claro, si a lo mejor lo pones va a perjudicar eso ahí, pero bueno, como quieras. En Génesis capítulo 16, versículo 14, hay un versículo muy interesante donde aparece la palabra roí, que es la palabra mi pastor. Y déjame que te lo lea, presta atención. Dice así: por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. Pozo del viviente que me ve. Pozo es ver, viviente es la hay, que me ve, que me observa, es roí. Así que en el Salmo 23, la palabra roí la traducen como mi pastor, pero en Génesis 16:14 la traducen como el que me ve, el que me observa. Y hay otro pasaje tremendamente interesante en la Escritura que marcó en el mundo espiritual un antes y un después, y es lo que se llama la aquedá, cuando Abraham coge a su hijo de casi 40 años. Maestras de escuela dominical, tengan presente este dato, porque a veces he visto en fotografías o en póster o en cuadros de la escuela dominical a un niñito, casi a un adolescente, ¿verdad?, que su papá lo lleva y lo pone sobre un altar, y ese niñito es Isaac y el papá, un señor muy anciano, es Abraham. Pero realmente la realidad no fue así. La realidad es que Isaac se calcula que ya podría tener casi 40 años de edad. Y por eso cuando dice la Biblia, y ambos iban juntos, los dos iban juntos, es que Isaac sabía lo que se exponía. Isaac no era tonto. Isaac sabía perfectamente en qué consistía un sacrificio. Un sacrificio no era solamente subir a un monte, levantar un altar de piedras, prenderle fuego a la madera y nada más, sino que un sacrificio no era sacrificio si no había una víctima, si no había un animal inocente, fuera oveja, cabra, buey o lo que correspondiera en el momento, ¿no? Y por eso él le pregunta a su padre, dice: oye, padre, que llevamos 3 días caminando, venimos desde el sur de Israel, desde la ciudad de Beer-Sheba. Beer, esposo, Sheba, hoy se aprendieron algunos nombres, que Sheba, 7, ¿no? La ciudad de los 7 pozos, y venimos 3 días caminando y veo que llevas leña, llevas brasas, llevas fuego, ¿verdad? Las hemos avivado por el camino, llevas el cuchillo, pero una pregunta, ¿y el cordero, el holocausto, la víctima? Y entonces el padre le dice: el Señor proveerá. Dice en el texto en Génesis, Adonai Jireh. Pero realmente no dice proveerá, sino que vuelve otra vez a aparecer con otra conjugación la palabra roí, que en el Salmo 23 la traducen como mi pastor. En el libro de Génesis, capítulo 16, te lo acabo de leer, aparece como el pozo del viviente que me ve, como el que me observa. Pero en ese pasaje donde Abraham sube con su hijo Isaac al monte Moriah a sacrificar a su hijo, se traduce como el Señor verá, no como el Señor proveerá, que es lo que habitualmente leemos en la versión Reina Valera, sino que realmente lo que dice el Señor verá. Es decir, va a ocurrir algo hoy en esa montaña que en el mundo espiritual, como acabo de decir, marcará un antes y un después. Tú sabes que hay acontecimientos, sabes que hay cosas que suceden en la historia que pueden marcar un antes y un después en nuestras vidas. Por ejemplo, cuando una mujer se casa, un hombre se casa, oye, hay un antes y un después. Cuando eres padre, ¿verdad? Cuando eres madre y tienes el privilegio de haber sido madre o padre, pues hay un antes y un después, ¿no? Bueno, pues en el mundo espiritual hay cosas que podemos hacer los seres humanos, para bien o para mal, que marcan un antes y un después. Y por eso muchas veces hay palabras que son como términos polivalentes, es decir, palabras que se pueden traducir
con diferente significado. Y una de las palabras que tiene diferente significado o traducción es la palabra nes. La palabra nes en hebreo es bandera. Pero también la palabra nes en hebreo es señal. Y también la palabra nes en hebreo es milagro. Es decir, hay cosas que son un milagro, pero que ese milagro es como una bandera, es como una señal que pasan los siglos, cambiamos de generación, pero quedó una marca en el mundo espiritual. Es como cuando la policía va y dice, hombre, no hemos pillado al ladrón con las manos en la masa, no sabemos quién es el ladrón, pero hay huellas. Y entonces sacan, ¿verdad? ¿Cómo es? Las famosas huellas digitales. Y entonces en la base de datos, en la computadora, dice, mira quién fue, fulanito de tal. Pero ¿y cómo sabes que fue fulanito de tal el que atracó esa cafetería o restaurante o lo que sea? Porque dejó sus huellas. Y como no hay nadie en el mundo que tenga las huellas de esa persona, no puede decir, bueno, pudo ser Juan, Antonio, Pepito o Antoñito, sino que tuvo que ser este. ¿Por qué? Porque son tus huellas y nadie en el mundo ni tuvo, ni tiene, ni tendrá las huellas digitales que Dios te dio a ti. Por lo tanto, te han pillado, amigo. Has dejado tu marca, has dejado tus huellas. En el mundo de los animales usan mucho el olfato. Y por ejemplo, los que tenemos perros, machos sobre todo, sabemos que van marcando, ¿no? ¿Sí o no? Van marcando su territorio y sabemos cómo lo marcan, ¿no? No vamos a poner ningún ejemplo ni vamos a hacerlo, pero sabemos que ellos van marcando. Entonces los perros que vienen o que ya pasaron anteriormente saben que por ahí pasó ese macho. Y cuando hay una perra en celo, yo no sé cómo hacen, pero lo detectan a kilómetros. Porque el mundo ese de los olores, ¿verdad? Van marcando con las patas, con la orina, etcétera. Y entonces van dejando huellas. Y aunque no esté ese perro allí, aunque no esté esa hembra allí, ellos detectan que por allí ha pasado ese perro, esa perra, lo que sea, ¿no? En el mundo espiritual nosotros también vamos dejando marcas, ¿sabes? Vamos dejando huellas. Hay un versículo en el Nuevo Testamento que dice que tenemos que seguir las pisadas, tenemos que seguir las huellas de Cristo. Se cuenta la historia de un niño que quería estar con su padre, pero su padre le prohibió que fuera con él porque iba ese día a cazar caimanes a un río, a un pantano, y era muy peligroso llevar a un niño pequeño a cazar cocodrilos, ¿no? Y le dijo, no vengas. Sin embargo, el padre, cuando está en plena cacería, pues oye unos gritos, unos alaridos y papá, ayúdame, sálvame. Y era su hijo. Y el padre va y socorre a su hijo y lo encuentra llorando a punto de ser devorado por uno de estos animales, por uno de estos caimanes, y le dijo, pero hijo, te dije que no vinieras, ¿cómo me encontraste? Y el hijo le dice, porque fui siguiendo tus huellas. Ibas dejando tus huellas en el barro, donde sea, y yo las seguí y te encontré, ¿vale? Entonces, en el mundo espiritual vamos dejando nuestra marca, vamos dejando nuestra huella. Es curioso porque el apóstol Pablo incluso habla hasta del olor que espiritualmente desprendemos. Dice que hay algunos que desprenden olor de vida y hay otros que desprenden olor de muerte. Y Pablo utiliza algo que era muy conocido en el Imperio Romano, y es que cuando cogían cautivos para después matarlos o para después convertirlos en esclavos, torturarlos o tirarlos a la arena del circo romano y burlarse de ellos, pues los vencedores lógicamente venían delante y era la entrada triunfal. Y entonces en la ciudad que los recibían, ponían en las calles, ponían en las plazas, ponían en lugares más importantes por donde iba a pasar el desfile, ponían, ¿cómo se llama? Como fuegos, ¿no? Como una serie de antorchas, y ponían incienso. Y entonces los que habían vencido, dice que para ellos era olor de vida, era olor de triunfo, era aplausos, era reconocimiento, pero para los que iban atrás, encadenados, sabiendo que iban a morir, para ellos era olor de muerte. Así que los que iban delante, que habían vencido, para ellos ese incienso era lo mejor del mundo, era la bienvenida, era el reconocimiento a la victoria. Pero para los que iban atrás, que habían perdido, los que iban cautivos, para ellos era olor de muerte, y una muerte segura y próxima, ¿no? Entonces el Señor nos dice en su palabra que Él nos observa. El Señor nos observa permanentemente de noche y de día. Y esta mujer que dice, a este pozo le voy a llamar el pozo
del viviente que me ve, Jai Roí, es nada más y nada menos que una mujer que tuvo muchos problemas consigo misma y con los demás. Y me estoy refiriendo a una egipcia llamada Agar. Me llama mucho la atención que cuando la Biblia habla de Agar, dice que era la sierva egipcia de Sara. Es decir, Abraham bajó a Egipto en un momento puntual de la vida, y cuando él se va de Egipto, el rey de Egipto le hace un regalito. Es decir, podríamos decir que Abraham se fue de Egipto, pero Egipto no se fue de él. Le metió a Egipto en la familia, y sabemos que esa mujer, Agar, pues le creó muchos problemas a su ama, a su esposa, porque dice la Biblia que se burlaba de ella cuando quedó embarazada de su marido, y hay un momento en el que ella huye, y un ángel se le presenta y le habla y le dice: vuelve y sométete, y agacha la cabeza. Y hay otro momento en el que otro ángel, o el mismo ángel, le habla y le dice: no tengas miedo, te acaban de echar de casa, no tienes presente ni futuro, estás en pleno desierto, se te ha acabado el cántaro de agua, pero el niño no morirá, sino que el niño será, dice en hebreo, un pere Adán. No dice Adán pere, no dice un hombre salvaje, sino dice será un salvaje hombre, como diciendo la característica principal de la descendencia de los ismaelitas serán un salvaje, un ser humano, pero será un salvaje. Dice, peleará contra todo el mundo y todo el mundo peleará contra él, ¿vale? Y por su espada vivirá. Un hombre guerrero, y ese es el origen del pueblo árabe, gente guerrera, gente nómada, gente que se ha buscado la vida, toda la vida en los desiertos, pues robando, asesinando, etcétera, etcétera, ¿no? Así es que vemos que esa palabra roí, o mi pastor, también significa el que me observa, el que me conoce, el que está permanentemente a mi lado, no me abandona, sino que Él sabe perfectamente dónde estoy y cómo estoy. No solamente que me observa, sino que me observa, me conoce y sabe realmente cómo estoy. Esa palabra me llamó mucho la atención porque es mucho más que una persona que sale al campo, pastorea las ovejas y se va, sino que el pastor de ovejas fundamentalmente está siempre mirando, oteando el horizonte, tratando de descubrir cualquier peligro que la oveja no vea, pero que él tiene que verlo para actuar en consecuencia. La segunda palabra que analicé, vamos a poner otra vez el texto, es en hebreo, es una palabra que es la palabra menujot, y la encontramos en el versículo 2. En el versículo 2 tenemos Mismor de David, Adonai Roí, Lo Exar, Binot de Shev, ¿ya? Y tenemos la palabra esta, menujot. En español esa palabra se ha traducido por la palabra reposo. No sé cómo dice el versículo 2, si alguien me puede leer el Salmo 23:2. El Señor es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, me hará reposar. Ok, en aguas de reposo, habla de aguas de reposo, en aguas tranquilas. Busqué esa palabra para ver si solamente se refería al tipo de agua, si son aguas turbulentas, aguas peligrosas, con mucha fuerza, con mucha corriente, o también es una palabra que se aplica a personas. Y sí, la encontré. Y mira tú por dónde. Hay un hombre en la Biblia que por la forma como vivía, por la forma como actuaba, su personalidad, era un hombre que se conoce como Ish Menujá, un hombre pacífico, un hombre tranquilo. Y vamos a ir a Primera de Crónicas, capítulo 22, el versículo 9. Primera de Crónicas, capítulo 22, versículo 9. Si alguien quiere buscarlo y leerlo en altavoz, sería estupendo. Primera de Crónicas, capítulo 22, versículo 9. ¿Alguien lo tiene? ¿Alguien lo quiere leer? Fíjate qué interesante, se le está profetizando al rey David que va a tener un hijo que será un Ish Menujá. Es la misma palabra que aparece para reposo o para aguas tranquilas, porque dice que sería un hombre tranquilo. Y a ese hombre tranquilo, a ese hombre pacífico, es al que el Señor le dio el privilegio de poder construir el primer templo, el famoso templo de Jerusalén. Su padre era completamente diferente. La personalidad,
el estilo de vida de David era totalmente diferente. Pero sin embargo vemos que es un término que no solamente se utiliza para hablar de aguas tranquilas, ¿verdad?, sino que también es un término que se utiliza para hablar de personas que tienen esa característica, gente tranquila, gente pacífica, gente que no tiene ese espíritu guerrero como el que tenía David. No vemos nunca a Salomón yendo a la guerra. Salomón era un hombre que se dedicó a otro tipo de cosas, ¿verdad? Y fue precisamente a esa persona con esa característica a la que Dios utiliza para algo que David no podía hacer. Y esto me llama mucho la atención porque uno dice, bueno, es que esta persona es muy parada, no es espabilado. El otro sí, el otro tiene un carácter, un temperamento, pero te das cuenta que en la Biblia hay lugar para todo el mundo. Hacía falta un David. David no podía ser un tipo parado, un tipo que se venía abajo por cualquier cosa. David era un hombre con un carácter, con un temperamento, pero era el tipo de persona que hacía falta pues para dominar a los enemigos, para que después, cuando naciera su hijo Salomón, hubiera paz, hubiera calma, y él a su vez fuera un hombre pacífico y tranquilo, ¿verdad? Sobre todo que meditara. Fíjate la cantidad de cosas de las cuales habló Salomón, hasta de las hormigas. Oye, para hablar de las hormigas, este hombre estaría, claro, como no iba a la guerra, pues se iba al campo a ver las hormigas. David no se iba a parar nunca a ver las hormigas, porque es que no tenía ni tiempo, ni sabía que existían las hormigas, ¿verdad? Sin embargo, Salomón habla de las hormigas, habla de las arañas. Salomón escribe un libro de Proverbios que es una maravilla. Salomón escribe un libro llamado el libro de Coelet o el libro de Eclesiastés, donde él reflexiona sobre la vida, gente que fue muy famosa y que muere con ningún reconocimiento, gente que no fue famosa pero que le dan una pompa al morir que no le dieron en vida. Sí, es un hombre que se rompe la cabeza. Y entonces vemos en la Biblia que hay personas impulsivas, personas melancólicas, personas flemáticas, personas sanguíneas, y hay lugar absolutamente para todo. Porque esa palabra menujá o menujot aparece hablando acerca de la personalidad o hablando de la vida también de Salomón. Hay otra palabra que me llama la atención y es la palabra yenagení. La palabra yenagení es una palabra que dice en el texto en español, Él me guiará por sendas de justicia. Quiero pedirle a dos de ustedes que me busquen Éxodo 15:13, por favor, y otra persona, Segunda de Crónicas 28:15. Repito, alguien que me lea Éxodo 15, versículo 13, y otra persona que me lea Segunda de Crónicas 28:15. Cuando alguien tenga el texto de Éxodo, María, por favor, ¿me lo puedes leer? Si la forma como Dios guió al pueblo de Israel es la misma palabra que utiliza David para hablar acerca de cómo individualmente Dios nos va a conducir, Dios nos va a guiar a cada uno de nosotros. Es decir, hay un matiz muy importante en la Biblia. Una cosa es cómo Dios dirigía al pueblo a nivel de masa, y otra cosa es la forma individual como Dios dirige a cada uno de sus hijos. Y esto es una cosa muy bonita porque vemos que en la Biblia se presenta un Dios que atiende a la masa, pero también vemos a un Dios personal que te atiende a ti. Y esto lo vemos también, por ejemplo, en la vida de Jesús, siempre rodeado de multitudes, siempre rodeado de enfermos, siempre rodeado de un montón de personas que venían, el que no estaba enfermo estaba endemoniado, el que no estaba endemoniado tenía preguntas, el que no tenía preguntas, pero también lo vemos a Jesús, y es algo que se destaca sobre todo en el Evangelio de Juan. Lo vemos, por ejemplo, un día hablando a solas con una mujer, la mujer samaritana. Jamás a un rabino judío se le ocurriría a solas hablarle a una mujer. Lo vemos hablándole a un solo enfermo, cuando dice en Juan capítulo 5 que había una multitud de enfermos sentados esperando el movimiento del agua en el estanque de Betesda. Sin embargo, lo vemos hablando con uno solo. ¿Te das cuenta? Entonces vemos que hay un Dios, el Dios de la Biblia es un Dios que atiende a su pueblo, pero también es un Dios que tiene tiempo para ti, para guiarte, para mostrarte su voluntad, para dedicarte de su tiempo, para que tú también conozcas cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Porque una vez dijimos, hablando acerca del tema de la voluntad de Dios, que hay una voluntad general, colectiva para todos. Hay un versículo, por ejemplo, que dice, y esta es la voluntad de Dios, que vivamos en santidad. Pero ¿esto para quién es?
para todos, para todos. Pero bueno, el que vivamos todos en santidad, que vivamos todos en orden, está muy bien. Pero una pregunta, ¿qué hago con la casa? ¿La vendo o la compro? ¿Qué hago? ¿Me quedo o me voy? ¿Me caso con este o no me caso? ¿Le digo esto o no le digo nada? Esa es una voluntad personal, individual. Hay momentos en los que el Señor le da permiso a Abraham para ir a Egipto, y hay otros momentos en el que le dice a su hijo, no vayas a Egipto. ¿Te das cuenta? Al padre lo deja bajar, al hijo no. Entonces hay una voluntad para todos en general, pero luego hay una voluntad personal, individual, para cada uno de nosotros. Y esto lo vemos en el Salmo 23. Él me guiará, pero a mí personalmente, aparte de que va a guiar al pueblo y nos va a ayudar a todos, pues aparte de eso, el Señor me va a guiar a mí también personalmente. Por eso, si necesitas dirección en tu vida, si necesitas una palabra específica para tu situación particular, puedes hablar con el Señor, puedes desahogarte con Él, porque Él también te va a guiar a ti. ¿Cuántos dicen amén? Esa palabra, yenangení, que es guiar o conducir o guiar, aparece también en un texto que está en Segunda de Crónicas, capítulo 28, el versículo 15. ¿Me lo puede leer alguien, por favor? Patricia. Ok. Una serie de cautivos, una serie de personas a las cuales dicen, no, esta gente no los pueden tratar así, a esta gente hay que devolverlos a su lugar para que se vayan. Y dice que los trataron bien, ¿verdad? Los vistieron, les pusieron zapatos, y dice que en asnos, en burros, los llevaron a cada uno a su respectivo lugar, dando a entender de que ese término también habla de un trato personal y directo con todos y cada uno de nosotros, ¿de acuerdo? Vamos al versículo 3. En el versículo 3 hay una palabra muy, muy interesante, que es la palabra Yeshoveb. La palabra Yeshoveb. Vamos a ver si la podemos encontrar ahí en el texto. La tenemos aquí. Esta palabra, ¿la veis ahí? Ahí pone Yeshoveb. Esa palabra que aparece en el Salmo 23 realmente significa la palabra restaurar. Cuando en español dice Él confortará mi alma. Esa es la palabra que se emplea en la Biblia para restaurar, y es la palabra que más datos he podido encontrar acerca de ella. Porque mira, no los vamos a leer todos, pero como esto queda grabado y después el que quiera puede volver a escuchar este estudio en su casa, y los que nos están siguiendo, pues sé que muchos toman nota. Déjenme decirles que, por ejemplo, en el capítulo 29, versículo 3 de Génesis 29, 3, la palabra Yeshoveb aparece como volver a colocar algo en su sitio. Lo he movido, pero lo vuelvo a dejar en su sitio. Eso es Yeshoveb. Cuando tú coges algo y lo pones de aquí para allá, pero ese no es su sitio. Vuelva usted a poner esto en su sitio, eso es Yeshoveb. Y ahí se habla de una piedra. Dice la Biblia que había una piedra enorme que la ponían en la boca del pozo de agua en el cual bebían los rebaños, la quitaban, bebían, y para que no entrara tierra ni se cayera nadie, Yeshoveb, la volvían otra vez a colocar en su sitio. Esa palabra se utiliza para poner las cosas en el sitio que tenían que estar. Génesis 14, 16. También se emplea ese término para recuperar personas. Le llega la noticia a Abraham de que su sobrino Lot ha sido secuestrado. ¿Dónde vivía Lot? En Sodoma. Sodoma, Gomorra, por aquella zona, ¿verdad? Y dice que se lo han llevado cautivo. Una serie de reyes terribles se lo llevan, y Abraham coge a sus 300 siervos, los arma, les da armas, se va hasta Dan. Dan es el norte de Israel, es lo más al norte. Esa expresión que aparece tanto en la Biblia, que dice desde Dan hasta Beersheba, es como decir de norte a sur, de punta a punta, ¿sí? Pues dice, no contento con esto, dice que se va hasta el norte de Damasco. Sí, es una barbaridad de kilómetros lo que hizo este hombre. Un montón de kilómetros, persiguiendo a estos reyes terribles.
que se habían llevado toda la riqueza de Sodoma y Gomorra, que se habían llevado cautivo, secuestrado a Lot y a su familia. Y entonces vuelve otra vez a aparecer la palabra, porque Yeshobeb significa no solamente poner las cosas en su sitio, sino que significa también recuperar, recobrar cosas o personas. Y es muy interesante, ¿no? Porque vemos que todo eso que estoy diciendo, de poner las cosas en su sitio, de recuperar la dignidad de la persona, todos esos términos aparece en la palabra confortará mi alma. Entonces Dios te va a poner en tu sitio. ¿Cuántos dicen amén? Dios te va a poner en tu sitio. Dios te va a restaurar. Dios te va a volver a dar dignidad si es que la has perdido. Dios va a volver a levantar tu autoestima. Imagínense cómo tenía que estar Lot, secuestrado. No sabía si le iban a matar, si le iban a torturar, si le iban a violar a las hijas delante de él, si le iban a matar a la mujer. Él no sabía nada, pero por el camino venía el tío. Por el camino venía el tío Abraham con sus 300 siervos bien armados, y que iba a ser Yeshobeb, que lo iba a recuperar y lo iba a volver otra vez a poner en su sitio. Y eso es lo que hace el Señor con nosotros, ¿verdad? El Señor nos vuelve a poner en nuestro sitio, el Señor nos vuelve a poner sobre la roca. Si hemos tropezado, si hemos caído, si nos hemos apartado, si nos hemos enfriado, Él nos vuelve otra vez a restaurar para que sigamos sirviéndole. ¿Cuántos dicen amén? Y puede ser que entres en un tiempo de desánimo, de desgana, como por ejemplo Elías, que dice que se metió dentro de una cueva y oró, pero oró mal. Oró, pero oró mal. Señor, quítame la vida, ya no aguanto más, me siento solo. El Señor dijo, no, eso nada. Sal para afuera, sigue caminando, porque aún te queda mucho camino por recorrer. Todo eso es Yeshobeb, ¿verdad? Pero hay un texto muy interesante en Génesis 43:12. Génesis 43:12. Ese sí quiero que lo leamos. Si me hace el favor alguien de leérmelo, por favor, porque tiene que ver con el dinero. Génesis capítulo 43, versículo 12. El primero que lo tenga, que me lo lea rapidito. ¿Qué dice? ¿Conocéis esa historia? ¿Conocéis la historia de cuando los hijos de Jacob bajan a Egipto y compran comida para llevar a Canaán, y cuando llegan por el camino dicen, ¡ay! Dentro del saco está el dinero, no los han devuelto. Entonces cuando el padre dice, no, pero esto ha sido un fallo, no puede ser. Entonces bajan a Egipto para comprar comida, pagan, y ahora resulta que todo el dinero está dentro de las bolsas. Cojan otra vez dinero y vayan otra vez a Egipto y devuelvan el dinero. Entonces Yeshobeb también tiene que ver con devolver algo a alguien, es decir, restituir la prenda, restituir. Bueno, por eso dice la Biblia que Satanás es como un ladrón que quiere robarte, que quiere quitarte. Sin embargo, el Dios de la Biblia es el Dios que quiere darte y el Dios que quiere bendecirte. ¿Cuántos dicen amén? Hay otro texto que tiene que ver con las fronteras. Cuando se vuelven a recuperar las fronteras perdidas, aparece otra vez el término Yeshobeb. Los versículos serían Segunda de Reyes 14:25 y también Isaías 49:6. No lo vamos a leer porque este es un estudio muy largo, muy profundo, que si leemos versículo por versículo se nos va a ir demasiado el tiempo, pero ustedes pueden volver otra vez a escucharlo en casa y leerlo tranquilamente. Entonces, cuando un enemigo venía y te robaba un trozo de tierra y te achicaba el país y perdías fronteras, había que recuperarlas, había que volver a pelear para recuperar el territorio perdido. Ahí aparece la palabra, porque también significa recuperar lo que alguien te ha quitado. Qué interesante, ¿no? Génesis 40:13, José le interpreta un sueño a un copero y a un panadero. Al panadero le dice, mira, no tienes futuro, te van a matar. Pero al copero, ¿se acuerdan? Al copero le dice, el faraón te va a dar una segunda oportunidad, así que aprovéchala. Vas otra vez a estar en la presencia del faraón y vas otra vez a estar con él. Y entonces vemos que es restituir a alguien a su puesto original, ¿vale? También aparece ese término. Hay otro versículo, Levítico 25:28, que tiene que ver con recuperar la tierra que has tenido que vender porque no te ha quedado más remedio,
pero que se puede recuperar la tierra. Cuando una persona en el pueblo de Israel hipotecaba o vendía la tierra que había heredado de sus padres, no la perdía para siempre, sino que podía volver a comprarla, podía volver a recuperarla. Y ahí aparece otra vez el término que estamos analizando. Y finalmente hay también un versículo, que este sí quiero que lo lea alguien, por favor. Salmo 35, versículo 17. Porque la palabra que estamos estudiando, Yeshové, tiene que ver también con recuperar, con salvar a una persona que está en grave peligro. Salmo 35, 17, por favor. ¿Quién me lo lee? Dile. Sigue, dale. Si podemos pedirle al Señor que nos proteja de peligros que conocemos, pero cuidado, hay muchos peligros de los cuales yo creo que nos ha salvado el Señor y no nos hemos dado ni cuenta. Porque a veces podemos decir, oye, el Señor me libró el otro día que me caí, me podía haber matado. El Señor me cuidó. O tuve un accidente de coche y, ¡wow!, gloria a Dios, mira, lo puedo contar. Eso es lo que tú sabes. Pero de cuántas cosas, queridos hermanos, nos habrá librado el Señor y no nos hemos dado ni cuenta. ¿Te imaginas que una persona un día nos quiso matar y venía dispuesto a matarnos? ¿Tú no te enteraste? Pero esa persona por el camino tropezó, se cayó y se mató. Tú no sabes nada, pero cuando lleguemos a la presencia del Señor, créame, yo estoy convencido de que el Señor nos va a dejar a todos con la boca abierta y nos va a mostrar. ¿Te acuerdas el 14 de mayo de 1987? ¿Dónde estaba? No. O mira, estabas en la playa. Ah. ¿Sabes que había un tiburón blanco a 5 metros de ti? ¿Cómo? Tú no lo viste. Pero cuando iba hacia ti, no sé lo que le pasó, le dio un ictus. Le dio un ictus al tiburón y se quedó así, patas arriba, tú ni lo vi, bueno, aletas arriba. Tú no te enteraste, pero ese día tú podías haber muerto. Oye, Señor, pues gracias porque no me enteré, pero es verdad. Entonces, hermanos, nosotros estamos protegidos por la mano del Señor 24 horas al día. Llevo una semana, ya al final ya le dije a Elena, por favor, échame una mano, porque es que ya no sé cómo salir de esto. Me llaman todos los días a la misma hora para darme una oferta de una compañía para el funeral. Buenos días, buenos días. ¿Con qué compañía tiene usted? Digo, no, porque tenemos una oferta, tenemos una caja muy económica y digo, pero mire, señorita, es que no me interesa la caja ahora mismo. No, pero es que es una oferta, que no, mire, que no. Al día siguiente me vuelve a llamar otra. Mire que tenemos una oferta de funeral muy económico, muy bonito, con unas flores, que no, mire, que sinceramente que no me interesa. ¿Sabe qué, hermano? Nosotros tenemos la mejor compañía, el mejor seguro del mundo, y es el Señor, que es nuestro pastor. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Dile a tu hermano, tranquilo, que el Señor nos está cuidando. Díselo. Tranquilo, que el Señor nos está cuidando. Quiero analizar una palabra más. Hay muchas más, ¿eh? No estoy terminando el estudio de hoy, pero hay una palabra más, que es la palabra Yangení. ¿Podemos poner ahí el texto? La palabra Yangení, donde dice en el texto español, me guiará, ¿vale? Me guiará por senda de justicia, ahí. Yangení. Esa palabra, Yangení, quiero que vayamos a un pasaje de la Biblia, Génesis 24, 27, porque ahí aparece una persona que ayer cuando yo hablaba de él en la clase de hebreo en el Puerto de la Cruz, oye, se me encendió en ese momento la lamparita y dije algo que yo no tenía pensado decirlo, pero me acuerdo lo que dije y lo quiero decir esta noche. ¿Ustedes se acuerdan de un personaje llamado Eliezer? Es un nombre compuesto. Elí significa mi Dios. Ezer significa ayuda. Mi Dios es mi ayuda. Qué nombre tan bonito, ¿no? Eliezer. Bueno, resulta que un día Abraham, que era el hombre más rico del mundo, el hombre más rico de la tierra, era Abraham, el que había salido de Ur de los Caldeos, ¿se acuerdan, no? Pues este hombre un día dijo, Señor, no me has dado prole, no me has dado un hijo, no tengo descendencia.
toda la fortuna que tengo, las ovejas, las cabras, los camellos, los criados, etcétera, etcétera, se los va a quedar este Damasceno, se ve que era de Damasco, ¿no? Se los va a quedar su hombre de confianza. ¿Quién era? Eliezer. Al no tener hijo varón, bueno, ni varón ni hembra, pues no me va a quedar más remedio que darle la herencia a mi criado, porque no tengo descendencia. Ahora tú imagínate un criado que por ser fiel a su señor, a su amo Abraham, se iba a convertir con el paso del tiempo en el hombre más rico del mundo, porque su amo era rico, y aunque él era un siervo, aunque él era un criado, cuando su amo muriera, él iba a ser el heredero de toda la fortuna de Abraham. ¿Me siguen? Pero resulta que Abraham lo que quería en el fondo era tener un hijo. ¿Lo tuvo o no? Claro que lo tuvo. Y ese hijo que iba a heredar la fortuna de su padre se llamó Isaac. Y ahora Eliezer coge una depresión, se enfada, quiere matar al niño, no lo puede ver en pintura. ¿Estoy diciendo la verdad? No para nada. Él podía estar hundido, pues decir, bueno, y ahora me quedo sin nada. Ahora nació y se va a llevar toda la fortuna que iba a ser para mí. Pero él entiende que bastante privilegio es ser el hombre de confianza, el siervo de confianza del amigo de Dios, en este caso de Abraham. Por lo tanto, él no le coge envidia al niño. Al contrario, él quiere que el niño sea bendecido, que el niño sea próspero, que el niño tenga lo mejor, incluida la mejor mujer de la tierra. Y mira tú por dónde que al ver que no cambió su actitud de ser un hombre, decir, voy a ser rico, lo voy a tener todo, a decir, no voy a tener nada, porque ahora se lo va a llevar el niño. Fíjate cómo no cambió de actitud, sino que se mantuvo bien, se mantuvo fiel, que un día el amo lo llama y le dice, Eliezer, ven para acá. Quiero que le busques una mujer a mi hijo. Claro, Eliezer podía decir, le voy a buscar la más fea, la peor, para que terminen divorciándose, separados y al final todo me vuelva a mí. No. Sino que él ora al Señor y le dice, Señor, guíame. Es la palabra que estamos analizando, Yangení, guiar, conducirme. Quiero que me guíes al lugar donde viva esa mujer. Ahora, ¿dónde está? Ay, amigo, ¿dónde está? Y él coge y se pone a caminar por el desierto y se pone a caminar días, semanas, no sé si meses, pero se pone a caminar cargado con un montón de riqueza para dársela a su futura esposa, y llega a un lugar donde ve a las mujeres que salen para darle de beber a los rebaños, y entonces él le pone una prueba al Señor y le dice, Señor, yo llevo un montón de camellos. Y un camello cuando bebe, después de días, dice que puede beber como mínimo 100 litros de agua. Llevaba 10 camellos cargados, aparte del que a lo mejor él llevaría. Yo voy a ponerle esta prueba al Señor. Le voy a pedir a una mujer que le dé de beber, que me dé agua de beber. Y si me dice que sí, esa es la mujer que Dios ha puesto para el hijo de mi amo. Ve venir a una chica y le dice, ¿me das un poquito de agua para mí, para mi camello? Y le dice, sí, te voy a dar agua a ti, a tu camello y a todos los camellos que traes. Ahora, para sacar agua del pozo, no había en aquellos tiempos una bomba, ¿sabes? Mete la bomba y te va bombeando el agua y oye, solamente es cuestión de aguantar la manguera. No. Dice que tenía que sacar uno y otro y otro. ¿Cuántos cubos de agua habrá sacado esa mujer para dar de beber a 10 camellos sedientos? Cada uno bebía 100 litros por 10. Son 1000 litros de agua. Intenta un día en tu casa, con un cubo, sacar 1000 litros de agua. Es una barbaridad. Oye, te termina doliendo aquí, la cintura, la cadera, la artrosis, la artritis, todo te va a doler. Y dice que él estaba asombrado, porque decía, yo en mi vida he visto una mujer tan amable, que no se queja, que no le he pedido que le dé de beber a mis camellos, pero ella se ha ofrecido. Esta tiene que ser. Su hermano se llamaba, ¿cómo? Labán.
blanco. Labán es el color blanco en hebreo, pero al revés, ¿saben lo que significa? Tramposo. Parece blanquito, pero es un tramposo de mucho cuidado. Le da un brazalete de oro, le da unos anillos, le da unas cositas y su hermana se va a la casa y le dice a su hermano: mira lo que me ha regalado un señor allí que le di un poco de agua a los camellos, un brazalete, un anillo, un pendiente. Y Labán sale corriendo al pozo y le dice: venga a mi casa, que tengo comida para usted. Este es un vivo, ¿eh? Y todos sabemos, ¿verdad?, la debilidad de Labán. Bueno, pues esa forma sobrenatural como el Señor guió a Eliezer, esa es la forma sobrenatural como el Señor nos va a guiar a todos individualmente en todas las necesidades que tengamos a lo largo de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Quiero que lean después en casa Isaías 58:11, donde aparece también la palabra Yangení, y ahí habla de pastorear, atender individualmente la necesidad de la persona. En el texto español dice: Él me guiará, pero guiar es cuidarme, pastorearme, atenderme. Y mira, y habrá momentos en los que el sentido común, la experiencia, pues más o menos te ayudará en la vida para saber qué tienes que hacer, pero seamos sinceros, ¿verdad que pueden presentarse momentos en nuestra vida en la que no sabemos qué hacer? Digo: Señor, yo no sé qué hacer. Yo no sé si mandártelo o que te lo lleves. Yo no sé lo que hacer, pero en esos momentos, párate. Entra en tu aposento y cierra la puerta. Y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. Dile: Señor, no sé lo que hacer con mi matrimonio. No sé lo que hacer con mi hijo. No sé lo que hacer con los estudios. No sé lo que hacer con esta relación. No sé lo que hacer con esto, con aquello. Da igual. Me puedes poner todos los ejemplos que tú quieras. Tú no sabes lo que tienes que hacer, pero hay alguien que sí sabe lo que tienes que hacer. Y ese es nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hoy leía una frase, Elena me mostraba una frase muy bonita que decía: en esta situación en la que estás, mira, como máximo, tienes un 1% de probabilidades de que te salga bien. Y la persona respondía y decía: ay, qué bueno, pues si tengo un 1% de probabilidades de que me salga bien, tengo un 99% de fe que el Señor me puede bendecir. ¿Te das cuenta? Es decir, no es que voy a echarle una mano a Dios, como a veces ha ocurrido en la Biblia, personas que no sabían qué hacer. Tú me has prometido un hijo y no viene, y pasa un año, pasan 2, pasan 20, pasan 30 y el niño no viene, ¿qué hago? Y la mujer le dice: bueno, pues no sé, acuéstate con Agar a ver si a través de ella viene descendencia. Lo hace y el Señor le dice: este no es el hijo de la promesa, esto es lo que tú has hecho en la carne, pero no me has dejado a mí obrar. Pasa que tú te has adelantado, tú te has precipitado y has metido la pata. Y lo mismo le pasó a Moisés, que salió un día a dar una vuelta por Egipto. Y dice la Biblia que vio a alguien que estaba maltratando a un paisano suyo y se levanta y lo mata. Y entonces al día siguiente sale otra vez por la calle y que hay 2 hebreos peleando y los quiere separar, y uno de ellos le dice: ¿me quieres matar a mí también como ayer mataste al egipcio? Y entró en pánico y salió corriendo y se fue 40 años al desierto. Ya perdió la esperanza, ya perdió la ilusión, ya era un hombre de 80 años y ahora el Señor lo llama y dice: ahora es cuando tienes que volver a Egipto. Sí, hace años atrás tú eras el que dirigías tu vida. Hace años atrás tú eras el que organizabas, el que hacías, el que vendías, el que para aquí, para allá. Ahora soy yo el pastor de tu vida. Y eso a veces al hombre, a los seres humanos, les cuesta mucho tiempo aprenderlo. Porque como se han acostumbrado toda la vida a abrirse camino, como han sido toda la vida un peleador, una persona que se ha buscado camino, una persona que ha hecho de todo, pues después cuando se convierte a esa persona, le cuesta estar quieto y decir: Señor, ¿qué quieres que haga? Por eso el Señor tuvo que tirar a tierra a Pablo, porque Pablo era un hombre que sabía cómo hacer las cosas en la vida, pero para servir al Señor, a veces la experiencia, a veces el sentido común o lo que hemos hecho en el pasado no sirve para nada. A veces es peor, porque lo que nos quiere llevar el Señor al Salmo 23, y lo vamos a ir viendo semana tras semana, es a un grado de dependencia, porque no hay animal más torpe y más dependiente del humano como la oveja. No tiene ningún sentido de orientación, la vista es pésima, el olfato prácticamente inexistente. Es un animal que se asusta por cualquier cosa, es un animal que no puede
perderse y volver solo. No tiene ningún sentido de la orientación, como puede tener un perro o una paloma o lo que sea. Es un animal torpe, es un animal que depende totalmente del pastor. Pero es que precisamente a ese nivel nos quiere llevar el Señor, a un grado en el que digamos: Señor, guíame tú, porque yo estoy seguro que si tú me guías y si tú me llevas, las cosas van a hacerse bien. Pero si yo lo voy a hacer a mi manera, puede ser que otra vez me equivoque. Y yo creo que tenemos que llegar a un punto en el que tenemos que estar cansados de equivocarnos, cansados de aprender a base de errores y de palos, cansados de tropezar y decir: ay, otra vez metí la pata. Pues no caigas tanto. Pídele al Señor que te guíe, que tome el control de tu economía, que tome el control de tu matrimonio, que tome el control de tu ministerio, que tome el control en definitiva de tu vida, y vas a ver cómo el Señor te va a guiar de una forma perfecta y maravillosa, como lo hizo por ejemplo con Eliezer, y como lo hará con todo hombre y mujer que le busque en espíritu y en verdad. Amén, hermanos. Vamos a orar. Por favor, cierra tus ojos. Seguiremos, Dios mediante, analizando palabras y conceptos bonitos de este hermoso Salmo 23, pero vamos a dejarlo hoy aquí. Les recuerdo a todos ustedes que esto queda grabado para que después con tranquilidad en casa puedan volver a escucharlo y leer los textos que hoy nos han leído, y te va a enriquecer mucho el ir casi palabra por palabra, término por término, descubriendo, analizando la profundidad, la riqueza de su palabra. Te damos gracias, Señor, en esta tarde por el privilegio que nos das de conocerte a través de tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú eres el que abre nuestros ojos y nos das oportunidades de crecimiento y de aprendizaje, y nos permites conocerte mejor, cómo actúas, cómo obras, cómo guías, cómo consuelas, cómo restauras la vida del ser humano. Señor, que a través del estudio y meditación de este hermoso Salmo 23 podamos descubrirte y podamos conocerte cada día mejor. Y te damos gracias, Señor, por esta oportunidad y privilegio de poder madurar y de poder acercarnos a ti. Gracias, Señor, te pido que nos ayudes y nos des entendimiento y memoria para poder retener lo aprendido. A ti la gloria y la honra en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén.